¿Alguna vez te has detenido a preguntarte qué pasó antes de Génesis 1:1? La mayoría de los creyentes piensan que la Biblia comienza con Dios creando los cielos y la tierra, pero eso está rascando la superficie. La verdad escondida dentro de las Escrituras es mucho más profunda y mucho más poderosa. Antes de la creación, antes de que se formara el universo en sí, Dios ya lo había planeado todo. Tu vida, tu salvación, tu propósito e incluso la victoria sobre el enemigo. Sin embargo, sorprendentemente, estos misterios eternos no se enseñan en la mayoría de las iglesias de hoy. Y eso es exactamente por qué tu fe podría sentirse incompleta. Imagine finalmente descubrir por qué ciertas oraciones parecen retrasadas o por qué sus luchas nunca le sorprenden a Dios. Hoy, verás el plan establecido en la eternidad, revelando lo que Dios ya había terminado antes de decir las primeras palabras de creación. Prepárese, porque esta revelación no solo es fascinante, es una vida cambiada. No se trata solo de teología, se trata de su identidad y destino, enraizado en el corazón eterno de Dios. En este momento, puede sentirse atascado, confundido o espiritualmente seco. Pero, ¿qué pasa si todo lo que necesita para avanzar fue planeado para usted antes de que comenzara el tiempo? Quédese conmigo hasta el final de este video y descubrirá verdades que la mayoría de los cristianos viven toda su vida nunca sabiendo, treutas que podrían revolucionar completamente su relación con Jesucristo. Si está listo para comprender finalmente su verdadero lugar en el plan eterno de Dios, no se salte un segundo. Antes de sumergirnos, presione ese botón como y suscríbase ahora mismo si te tomas en serio la profundización de tu fe. Deja un comentario a continuación diciendo: estoy listo para ver lo que Dios preparó antes de la creación. Porque hoy, los misterios de la eternidad se darán a conocer, y su viaje espiritual nunca volverá a ser el mismo. La mayoría de las personas leen la Biblia comenzando con Génesis 1:1. Y rara vez se detienen a hacer una pregunta que podría transformar toda su comprensión de la fe. ¿Qué había antes del principio? Esa pregunta simple pero profunda nos lleva a un reino de misterio divino, donde la línea de tiempo o de la historia ni siquiera ha comenzado a ticking, y sin embargo, algo eterno ya estaba en movimiento. Verá, la Biblia se abre con Dios creando los cielos y la tierra, pero ¿y si ese acto de creación no fuera el verdadero punto de partida? ¿Qué pasaría si eso fuera solo el desarrollo de un plan mucho más profundo que se había preparado mucho antes de que existiera el tiempo? La mayoría de los cristianos nunca consideran lo que se llama eternidad pasado, una dimensión más allá del tiempo donde Dios no estaba esperando, pero ya estaba trabajando. No se trata de especulaciones, se trata de descubrir lo que la Biblia ya revela, pero a menudo nos hemos saltado. Antes del tiempo, antes del espacio, antes de la materia, había Dios, no solo presente, sino activo, no solo eterna, sino intencional. Y en este ámbito de no comienzo, ya se tomaron decisiones divinas, el plan para el universo, el plan para la salvación, incluso el destino de tu alma, nada era espontáneo. La verdad es que lo que sucedió antes de Génesis 1:1 sostiene las claves de por qué el mundo es como es, y lo que es más importante, a quién debías estar en él. Esta no es una teología distante e irrelevante. Este es el fundamento de su identidad en Cristo. Porque si Dios ya te conocía antes de la creación, entonces tu vida no es una reacción al caos, es una respuesta al amor eterno. Hagamos esto más personal. ¿Alguna vez has mirado tu vida y te has preguntado si hay algún significado para el dolor que has pasado? ¿O cuestionado si realmente eres parte de algo más grande? Aquí es donde la fe se vuelve viva. La Biblia dice en Efesios 1:4 que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Eso significa que Dios te vio. Realmente te vio antes de que se vierten los océanos, antes de que se coloquen las estrellas, antes de que Adán respirara por primera vez. Y cuando te vio, no solo vio un cuerpo o un nombre, vio propósito, potencial y una llamada divina envuelta en tu propia existencia.
Esto significa que su existencia no es una coincidencia. No eres una ocurrencia tardía en la línea de tiempo de Dios. Eres un capítulo que fue escrito mucho antes de que el libro comenzara. Pero esto es lo que es alucinante. Incluso el pecado, incluso la rebelión, no sorprendió a Dios. No es como si la caída de Adán lo pillara desprevenido. El plan para la redención ya estaba en su lugar. Jesucristo, el Cordero asesinado por el fundamento del mundo. Apocalipsis 13:8. Ya estaba listo antes de que el hombre se cayera. ¿Y qué te dice eso? Que Dios no es solo reactivo, es preventivo. No solo arregla lo que está roto, se prepara antes de que ocurra el descanso. Ese es el nivel de previsión divina y el cuidado del que estamos hablando. Entonces, cuando estás pasando por algo ahora, cuando la vida se siente impredecible o incierta, recuerda, no estás entrando en lo desconocido, estás entrando en un plan desde el principio. Y si así es como Dios preparó el universo, imagina cuán intrincadamente ha preparado tu vida. Cada detalle, cada encuentro, incluso los momentos que se sienten mundanos, ninguno de ellos escapan de su conocimiento. Es por eso que entender lo que vino antes de Génesis 1:1 no es algunas trivia teológicas. Es una revelación que puede remodelar su vida de oración, su adoración y su confianza diaria en el Señor. Porque cuando te das cuenta de que estabas en el corazón de Dios antes de que comenzara el tiempo, te da la fe para enfrentar todo lo que viene después. Y este es solo el punto de partida. Ahora avancemos, porque antes de que hubiera luz, antes de que hubiera tiempo, Dios mismo ya estaba allí. Antes de que algo se pusiera en movimiento, antes de que se formara átomos, antes de que la luz estallara, antes de que el primer ángel cantara, Dios ya lo estaba. No entró en ser. Él simplemente lo es. El Salmo 92 deja este cristal. Antes de que nacieran las montañas, desde eternas hasta eternas, eres Dios. Ese verso rompe cada concepto humano de origen. Verá, todo en nuestro mundo tiene un punto de partida. Los tris crecen a partir de semillas, flujo de ríos desde resortes. Los humanos nacen de otros humanos. Pero Dios no comenzó, siempre existió. Esto lo cambia todo. Porque si Dios no tiene un comienzo, entonces no está limitado como cualquier otra cosa que sepamos. Se encuentra por encima del tiempo, fuera de la creación, intacta por la descomposición o la muerte. Esto también significa que la identidad de Dios no está definida por lo que crea. Él no es Dios porque hizo la tierra. Es Dios incluso antes de que la creación haya existido. Deja que eso se hunda. Su poder no. Se basa en el rendimiento. Se basa en su esencia. No necesitaba probar nada haciendo el universo. Creó por amor, no necesidad. Y ese mismo Dios, sin limitación, atemporal, eterno, es el que te invita a una relación hoy. No estás siguiendo a una deidad que está tratando de demostrar su valía. Estás siendo perseguido por un Dios que no tiene nada que demostrar, pero elige revelarte su corazón. Ese tipo de amor trae seguridad. Vale la pena entregar ese tipo de Dios. Ahora imagine esto. Mucho antes de que su nombre fuera conocido por cualquiera en la tierra, fue susurrado en los pensamientos eternos de Dios. Mucho antes de que sus miedos existieran, ya tenía soluciones. Antes de que se formaran sus sueños, Él ya vio su cumplimiento. Esto no es solo poético, es bíblico. Jeremías 1:5 dice, «Antes de que te formara en el útero, te conocí». Ese conocimiento no es pasivo, es íntimo, es personal. Dios no solo sabía de ti, te conocía. Llevó todo el peso de su historia, su vocación y su futuro dentro de su mente divina. Entonces, cuando rezas, cuando adoras, no te estás comunicando con alguien que recientemente apareció en escena. Te estás conectando con el que ha estado allí desde la eternidad pasado. Esta naturaleza eterna de Dios también dice mucho sobre tu fe. ¿Por qué? Porque si su fundamento se basa en un Dios que nunca comenzó, entonces su fe
está anclada en algo inquebrantable. Todo lo demás puede desmoronarse. Imperios, economías, incluso emociones. Pero Dios sigue siendo el mismo. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Esa consistencia no es solo reconfortante, es alterador de la vida. Significa que sus promesas nunca caducan. Su presencia nunca se desvanece. Su plan nunca se descarrila. No está poniendo su confianza en una solución temporal. Estás inclinado a la estabilidad eterna. Y eso cambia cómo vives, cómo rezas, cómo te pones. A medida que avanzamos en este viaje, mantengas esta verdad en tu espíritu. Antes de cualquier cosa, Él es Él. Y ese autor todavía está escribiendo hoy nuestras limitaciones. Eso no es una exageración poética, esa es una realidad divina. Futado, simultáneamente, siempre surgió. Cuando rezas a un Dios atemporal, no estás enviando un mensaje a lo desconocido. Estás entrando en una conversación que ya comenzó. Sus gritos de hoy son escuchados por el mismo Dios que se paró al borde de la eternidad y tomó decisiones con usted en mente. Su curación, su vocación, su redención, no son deseos en el aire, son realidades ya imaginadas por el Creador. Y debido a que ve el final desde el principio, Isaías 46:10, puedes confiar en Él cuando la vida no tiene sentido. Puedes inclinarte en su fidelidad cuando todo lo demás se siente como una arena cambiante. La Biblia se convierte en más que palabras, se convierte en un espejo que te muestra cómo Dios ve tu viaje desde un lugar más allá del tiempo. Aquí hay algo práctico. Cuando esperas a Dios, no estás esperando que se resuelva, simplemente estás caminando hacia lo que ya está preparado. Ese trabajo que esperas, esa curación por la que has rezado, ese avance en el que apenas puedes creer, no está pasando en el cielo tratando de hacer que funcione. Ya ha visto el día, el minuto, el segundo exacto que se desarrollará, y mientras está formando tu personaje mientras tanto. Es por eso que la paciencia no es pasiva, es poderosa. Significa alinear tu reloj terrenal con el calendario eterno de Dios. Y cuando esa sincronización sucede, los milagros no aparecen, sino que se manifiestan justo a tiempo. Entonces, si el tiempo lo estresa, si los retrasos lo desaniman, recuerde esto: Dios nunca llega tarde. Él es eterno, y su eternidad es tu seguridad. No eres un accidente aleatorio en una línea de tiempo caótica. Eres una cita divina que se desarrolla de acuerdo con un horario sagrado. Sigue caminando, sigue creyendo y sigue confiando, porque el que vive fuera del tiempo está funcionando dentro de él, para usted. Y ahora que entendemos cómo Dios existe más allá del tiempo, descubramos la verdad más impactante de todas, que incluso antes de que el pecado entrara al mundo, un plan para la salvación ya estaba en su lugar. La mayoría de la gente piensa que la historia de la salvación comenzó después de Adam Sined. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la cruz no era una reacción? Fue una preparación. Según Efesios 1:4, nos eligió en Él antes de la creación del mundo. Ese versículo anula la idea de que la gracia fue la respuesta de emergencia de Dios al fracaso humano. La verdad es que Jesucristo ya fue elegido como el Redentor antes de que el mundo tuviera forma, antes de que el hombre tuviera aliento, y sí, antes de que el pecado tuviera un nombre. Esto significa que el plan de salvación no nació del pánico, nació del amor. Y ese amor no era condicional, era covenantal. Antes de que el hombre cayera, Dios ya había planeado la forma de levantarlo. Imagine esto, incluso antes del primer amanecer, incluso antes de que Edén floreciera, Dios ya te había elegido. Miró hacia la eternidad y dijo: «Este me pertenece». Y Él no te eligió por tu fuerza, tu registro o tu potencial. Él te eligió en Cristo, a través de la perfección de Jesús, no la tuya. Es por eso que la salvación no es algo que ganemos.
Es algo que recibimos. Es un regalo que es anterior a tu existencia. La Biblia deja en claro, estábamos predestinados para ser adoptados a través de Jesucristo. Efesios 1:5. Ese no es solo un lenguaje espiritual, es una herencia espiritual. Y cuando te das cuenta de que estabas incluido en el plan de Dios antes del tiempo, tu fe comienza a descansar. No es forzarse. Vamos a traerlo a su vida diaria. ¿Alguna vez has sentido que tus errores te descalifican del amor de Dios? ¿O que tu pasado es demasiado pesado para que Grace lleve? Luego escuche esto. La cruz fue preparada antes de que se cayera. No hay pecado que hayas cometido que Dios ya no cubrió a través de Jesucristo. Cuando Cristo dijo, «Está terminado», no se refería solo a un momento. Estaba cumpliendo un plan que comenzó en la eternidad. Es por eso que no vivimos en vergüenza, vivimos en respuesta a la gracia, y esa gracia no expira. Fluye de una fuente eterna que nunca se seca. Tu futuro no está formado por tu pasado, está asegurado por el plan eterno de Dios. Y aquí está la parte hermosa. Si Dios ya planificó la salvación antes de la creación, entonces no se desperdicia nada sobre su viaje. Cada valle, cada fracaso, cada lágrima, no es el final. Es parte de una historia más grande donde la redención siempre está esperando en la página siguiente. Romanos 8:28 nos dice que Dios trabaja todas las cosas para bien para los que lo aman. ¿Por qué? Porque su plan nunca fue sobre la perfección. Se trataba de transformación. Es por eso que tu caminar con Dios no es una cuerda floja de miedo. Es una carretera de misericordia. Estás caminando por el suelo que estaba pavimentado, con gracia mucho antes de dar tu primer paso. Entonces, la próxima vez que te preguntes si todavía estás en la voluntad de Dios, recuerda esto. La voluntad de Dios es mayor que tú. No se basa en cómo te sientes hoy. Está arraigado en lo que estableció antes del comienzo de los tiempos. Y esa base es inquebrantable. Eres parte de una historia de amor divina que ya estaba escrita. Y Jesús es tanto el autor como la garantía. Ahora que sabemos que la salvación fue planeada antes del pecado, es hora de conocer a la figura central de ese plan. Jesús Cristo, la palabra que estaba con Dios desde el principio. Antes de que hubiera luz, estaba la palabra. Antes de que la creación resonara en el cosmos, Jesucristo, la palabra eterna, ya estaba presente, completamente Dios, completamente vivo, completamente divino. Juan 1. Uno lo dice sin dudarlo. Al principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esta no es solo una declaración teológica, es una declaración de verdad eterna. Jesús no comenzó en Belén. Su nacimiento en el pesebre fue una manifestación, no un comienzo. No fue creado, Él es el Creador. A través de Él, todo llegó a ser. Sin Él, no se hizo nada. Las estrellas, los océanos, el alma humana, todos existen a través de su poder. Eso significa que tu respiración está vinculada a la presencia eterna de Jesucristo. Deja que eso se asienta en tu espíritu. Jesús no entró en la historia a mitad de camino, lo escribió. Mucho antes de la cruz, mucho antes de los profetas, mucho antes de que la humanidad necesitara salvar, Jesús estaba con Dios, una esencia, unida en voluntad, radiante en gloria. Colosenses 1:16 nos dice que todas las cosas fueron creadas a través de Él y para Él. Y eso te incluye. Jesús no solo permite su existencia, sino que lo deseaba. No solo convenció el universo para ser, te tenía en mente mientras lo hacía. Eso no es solo un lenguaje poético, esa es la intencionalidad divina. Jesús no es solo parte del Evangelio, es el Evangelio. Él es la palabra que se convirtió en carne, pero antes de eso, era la palabra que existía más allá de la carne. Piensa en esto en tu caminata diaria con Dios. Cuando adoras a Jesús, no estás cantando a una figura que entró en la historia, te estás conectando con el Señor eterno que dio forma a la historia. Cuando rezas en su nombre, no solo estás invocando el poder, sino que te estás alineando con la base de la existencia.
Juan 1:3 declara: a través de Él se hicieron todas las cosas. Eso significa que no hay nada en tu vida demasiado caótico para que Jesús reordene. Nada demasiado roto para que Él restaurara. No es solo un sanador o maestro, es el arquitecto original de tu alma. Y por eso, Él sabe exactamente cómo reconstruir lo que la vida intenta desmantelar. Y aquí está el milagro de la gracia. Este eterno Jesús decidió entrar en el tiempo. Él eligió limitarse para poder rescatarte. El que estaba por encima de la creación se convirtió en parte de ella, por lo que podría sacarte del pecado. Filipenses 2:6-7 dice que aunque era Dios, no se aferró a sus privilegios divinos. En cambio, se vació y se volvió humano. ¿Por qué? Porque el amor siempre desciende. Y Jesús, eterna, gloriosa, majestuosa, se desescó en nuestro mundo, en nuestro dolor, en nuestra oscuridad, para que pudiéramos subir a Él a la luz. Ese tipo de amor no comenzó en la cruz, comenzó en la eternidad. Entonces, mientras piensas, ¿en quién es Jesús? Recuerda, nunca fue una ocurrencia tardía. Él es la palabra eterna, el comienzo y el fin, el alfa y el omega. Antes de la creación, antes del pecado, antes del tiempo mismo, Jesús era, y es, y siempre lo será. Y ahora, que hemos visto su presencia eterna, es hora de ver cuán profundo va su conocimiento de ti, porque incluso tu nombre era conocido antes de que nacieras. Imagine un libro, no hecho de tinta y papel, sino uno inscrito en la eternidad misma. Un libro tan sagrado, tan poderoso, que su contenido determina el destino eterno de las almas. Este es el libro de la vida. Y según Revelation 13:8, hay nombres escritos en él, no después de que la gente cree, no después de que nacen, sino de la fundación del mundo. Eso es alucinante. Antes de que tu madre sintiera tu corazón, antes de que tu primer aliento resonara en el aire, tu nombre ya estaba grabado en el registro más vigilado del cielo. Eso no es aleatorio. Esa es la intención divina. Dios no esperó para ver si saldrías bien antes de que te escribiera. Ya te conocía. Él ya te amaba. Y Él ya tenía un plan. Seamos claros, no se trata de la predestinación eliminando su libre albedrío. Se trata del conocimiento previo de Dios. Su capacidad de ver la historia completa, mientras aún vives el primer capítulo. Y en su soberanía, preparó todo para su redención. No solo cuando te salvaron, sino que antes de que comenzara el tiempo. Eso significa que su valor no se basa en su rendimiento, su pasado o su dolor. Se basa en tu lugar en el corazón eterno de Dios. Su nombre en ese libro no es una recompensa por su fe. Es una evidencia de la gracia de Dios que ya está llegando a usted antes de que lo supiera. Y cuando dijiste sí a Jesucristo, no estabas cambiando la mente de Dios. Estabas entrando en lo que ya vio. Hay algo tan reconfortante en esto. En un mundo lleno de rechazo, inestabilidad y amor impulsado por el rendimiento, el amor de Dios no se estremece. No esperó a que reunieras tu vida. Te vio en tu desastre y todavía escribió tu nombre en su libro. Vio tus dudas y aún así te eligió. Eso no es solo la misericordia. Ese es el propósito. Y la parte sorprendente es que ese libro no es solo una lista de nombres. Es un registro del destino. Es una prueba de que no estás deambulando sin rumbo por la vida. Estás siguiendo un camino que ya ha sido iluminado por Divine Design. Y, cuando vives como tu nombre ya está asegurado en la eternidad, comienzas a caminar en audacia, en santidad y en un propósito. Ahora aquí hay una pregunta para tu alma. Si Dios ya sabía tu nombre, ¿cómo debería cambiar eso la forma en que te ves a ti mismo? Debería matar cada onza de inseguridad. Debería silenciar cada voz que dice que no eres suficiente. ¿Por qué? No te ganaste ese camino, te llamaron. Y cuando entiendas eso, dejarás de esforzarte por demostrar tu valía y comenzar a vivir para reflejar su gloria. El Salmo 139:16 dice: Todos los días ordenados para mí fueron escritos en su libro antes de que uno de ellos llegue a ser.
Eso significa que cada momento, bueno, malo, confuso o milagroso, ya es parte de una historia que Dios creó en mente. Entonces, la próxima vez que se sienta olvidado, abandonado o pasado por alto, recuerde esto: su nombre no se pierde en la multitud. Está escrito en la eternidad. No con lápiz, sino con permanencia. No como tal vez, sino como una certeza, querida. Y si su nombre está allí, significa que eres parte de algo mucho más grande que tú. Significa que tienes un lugar en el reino de Dios, un papel en su misión y un asiento en su mesa. Y ahora que hemos descubierto que su nombre fue escrito antes de su nacimiento, exploremos el acuerdo divino que fue sellado en el cielo, incluso antes de que se formara el primer humano. Antes del primer aliento de Adán, antes de que Edén floreciera con belleza, y antes de que la serpiente alguna vez se deslizara con el engaño, tuvo lugar una conversación divina en el cielo. No fue una negociación, era un pacto, un acuerdo, sagrado sellado en amor y santidad. Hebreos 10:7 nos da una idea de este momento. Aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad, oh Dios. Estas palabras, pronunciadas por Jesucristo, reflejan una decisión tomada en el pasado eterno. No estaba hecho de presión, sino fuera de propósito. Jesús, completamente Dios, se alineó voluntariamente con el plan del Padre para redimir a la humanidad, antes de que la humanidad existiera. Este fue el primer pacto de gracia, el mismo latido de la salvación. Este pacto divino involucró a las tres personas de la Trinidad. El Padre enviaría, el Hijo se sacrificaría y el Espíritu se fortalecería. Imagine eso. Antes de Génesis 1:1, la misión de la cruz ya estaba mapeada. El Cordero ya era asesinado en intención. El plan no se formó después de que la humanidad falló. Fue forjado en la eternidad por un amor tan feroz, tan desinteresado, que planeó el rescate antes de la rebelión. Ese es el tipo de Dios al que servimos. No reacciona al mal, lo prehace con perfecta sabiduría. Y Jesús no dudó, no se resistió. Dijo, sí, antes de las uñas, antes de la corona de espinas, antes de la traición. Ese sí resuena en la eternidad y todavía llama a su nombre hoy. Comprender este pacto cambia la forma en que vemos el Evangelio. La cruz no fue solo un momento en el tiempo, fue el cumplimiento eterno de un acuerdo divino. Eso significa que su salvación no es un gesto espontáneo de lástima, es el resultado de una decisión profundamente calculada y alegremente abrazada por el mismo Jesucristo. Cuando dijo, aquí estoy, estaba hablando directamente de tu necesidad. Sabía el costo, vio el sufrimiento, y aún así, Él vino. ¿Por qué? Porque el pacto no estaba arraigado en la obligación, nació del amor. Esta fue la voluntad de Dios, no solo para crear al hombre, sino para redimir al hombre. Y Jesús lo abrazó por completo. Cuando vives con la conciencia de este pacto, reorganiza tu relación con Dios. Dejas de intentar ganar lo que ya se decidió a tu favor. Dejas de dudar de tu lugar en el plan de Dios. Comienza a caminar en garantía, no arrogancia, sabiendo que el acuerdo para su redención no se basaba en su desempeño, sino en la obediencia de Cristo. Por eso adoramos, por eso nos rendimos, porque mucho antes de decir sí a Jesús, Él nos dijo sí a nosotros. Se comprometió completamente, conociendo el costo, y aún así lo consideró que valió la pena. Y si este acuerdo eterno se hizo antes del tiempo, imagine qué más estaba sucediendo antes de la fundación del mundo. Los ángeles no eran solo ideas, ya que ya estaban regocijando, ya cantando, ya llenando los cielos de gloria. Así que nos movemos ahora para descubrir el próximo misterio, la creación de ángeles antes de que comenzara el mundo físico, antes de que se coloquen los cimientos de la tierra, antes de que Dios hablara, Let God be light. Los cielos ya se hicieron. Eco de música, no de los instrumentos, sino de los seres vivos, ángeles, gritando de alegría por las obras de Dios.
Job 38, 7 revela una escena impresionante. Mientras las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los ángeles gritaron para alegría. Estos no eran observadores pasivos, eran participantes en la maravilla de la creación, celebrando el arte de su creador. Y esto nos dice algo sorprendente. Los ángeles no fueron creados durante la semana de la creación, ya existieron. Estaban allí cuando Dios formó la tierra. Fueron testigos del nacimiento del tiempo, el espacio y la materia. Deja que eso reinteise tu visión del reino espiritual. Mucho antes de que la humanidad diera sus primeros pasos, ya había movimiento en el mundo invisible. Los ángeles estaban activos, tenían roles, se les asignó propósitos, elogiaron, sirvieron. Se pararon asombrados cuando Dios esculpió montañas, océanos y galaxias. El reino físico que llamamos realidad no es la realidad original. El reino del Espíritu vino primero. Y en ese reino, el orden divino ya estaba funcionando. Dios no opera en el caos, construye con precisión. Y cuando creó los ángeles, estaba estableciendo una administración celestial. Algunos eran mensajeros, algunos guerreros, otros adoradores. Pero todos fueron creados para servir a los propósitos de Dios. Ahora, piensa en esto prácticamente. Cuando te sientas solo, cuando el mundo se siente oscuro y pesado, recuerda, nunca estás realmente solo. Los mismos ángeles que se regocijaron por la creación todavía se mueven entre nosotros. Hoy, Hebreos 1:14, los llama espíritus ministrantes enviados para servir a los que heredarán la salvación. Eso significa que el cielo es más activo en tu vida de lo que piensas. Es posible que no lo vea, pero está rodeado de fuerzas espirituales, asignadas para proteger, guiar y entregar. Y no actúan por su cuenta, se mueven al mando de Dios. Entonces, cuando rezas con fe, no solo estás enviando palabras hacia arriba, sino que estás activando movimientos en el reino invisible. Pero no todos los ángeles permanecieron fieles. Como pronto veremos, hubo alguien que rechazó su posición y eligió orgullo sobre el propósito. Sin embargo, antes de ir allí, detenernos y darnos cuenta de esto. Dios estableció la autoridad espiritual y la alegría en el cielo antes de que se formara el primer grano de polvo en la tierra. Así de intencionales. Así es como opera su reino estructurado. Entonces, cuando caminas en obediencia, cuando alineas tu vida con la palabra, no solo estás haciendo algo religioso, sino que estás entrando en armonía con un reino que existía ante el mundo mismo. Y esa armonía atrae la ayuda celestial. Entonces sí, los ángeles estaban allí primero. Vieron desarrollarse la creación. Cantaron con asombro del poder de Dios. Pero no todos permanecieron leales. Uno eligió la rebelión sobre la reverencia. Uno le dio la espalda a la gloria. Y lo que sucedió después no solo cambió los cielos, alteró el curso de la historia humana. Ahora descubramos lo que le sucedió a Lucifer antes de que existiera el jardín del Edén. Mucho antes de que la serpiente se deslizara hacia el Edén, mucho antes de que Eva fuera tentada o desobedeciera a Adán, algo catastrófico ya había ocurrido en el reino espiritual. Isaías 14:12 declara: «¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana?» Esto no fue solo una caída, fue una rebelión, un motín cósmico dirigido por alguien que una vez fue radiante de gloria. Lucifer no fue creado mal, fue creado hermoso. Ezequiel 28:12 lo describe como lleno de sabiduría y perfecta en belleza. Pero el orgullo corrompió lo que era puro. Quería elevarse sobre el trono de Dios para recibir la adoración en lugar de darlo. Y en ese momento se encendió la primera guerra en la historia, no entre las naciones, sino entre el cielo y la rebelión. Esto es esencial para entender. Cuando Dios creó al hombre, el enemigo ya estaba activo. Cuando Adán abrió los ojos, una batalla ya estaba en progreso. Es por eso que el jardín no era solo un paraíso, era un campo de batalla. Dios sabía que la serpiente entraría. No fue atrapado por sorpresa.
pero colocó al hombre allí para no ser una víctima, pero para ejercer autoridad. Génesis 1:28 dice, «Ten dominio». Ese fue el mandato del hombre. Pero la caída de 1900, Lucifer significaba que la humanidad estaba entrando en un mundo donde ya existía un enemigo espiritual, uno con una venganza personal contra el Creador y sus portadores de imágenes. Y eso te incluye. La caída de Lucifer revela la raíz de todo pecado, el deseo de reemplazar a Dios por sí mismo. No se trataba de violencia o odio al principio, se trataba de orgullo. Y ese mismo orgullo todavía susurra hoy, diciéndole a las personas que pueden vivir sin Dios, que pueden definir su propia verdad. Pero la Biblia es clara, cualquier camino que se eleva por encima de Dios conduce a la misma caída. Es por eso que comprender la rebelión de Lucifer es más que historia, es una advertencia. Nos muestra que ninguna cantidad de belleza, posición o poder puede sustituir la obediencia y la humildad. Y nos recuerda que la guerra espiritual no comenzó con los humanos, comenzó en el cielo. Pero aquí está la esperanza. Lucifer cayó, pero no ganó. Apocalipsis 12 nos muestra que fue expulsado, y Jesús en Lucas 10:18 dijo, «Vi a Satanás caer como un rayo del cielo». Esa caída no fue solo simbólica, era decisiva. Dios no tolera la rebelión en su presencia. Y sin embargo, permite que el libre albedrío ejecute su curso para que el amor, no la fuerza, gobierne el universo. Ese mismo principio está funcionando en tu vida. Tienes la opción todos los días para alinearse con la orden de Dios o con el engaño del orgullo. Pero a través de Jesucristo, no estás luchando por la victoria, estás luchando por la victoria. El enemigo puede deambular, pero su derrota fue sellada antes de que comenzara tu batalla. Así que ahora, sabiendo que Lucifer ya había caído, antes del Edén, vemos las verdaderas apuestas de la historia humana. El hombre no fue creado solo en paz, sino a propósito en medio de la guerra espiritual. Y ahora que entendemos la oscuridad que precede al jardín, estamos listos para enfrentar una verdad aún más sorprendente. Que usted, sí, usted, ya estuvieran en el corazón de Dios, mucho antes de que algo de esto comenzara. Antes de que las estrellas fueran colocadas en el cielo, antes de que los océanos entraran o los árboles bailaran en el viento, había un pensamiento en el corazón de Dios. Y ese pensamiento eras tú, no como una idea, no como un proyecto futuro, sino como un alma querida, completamente vista, completamente conocida y totalmente elegida. No fuiste una idea de último momento. No fuiste creado para llenar el espacio. Fuiste hecho a mano para cumplir con el propósito. Cada hilo de ADN en tu cuerpo, cada pasión en tu corazón, cada regalo que llevas, todo apunta a una verdad. Estabas en la mente de Dios antes de que comenzara el tiempo. Y no solo pensó en ti, te quería. Soñó con caminar contigo, de revelar su gloria a través de ti, de llamarte su hijo. Esta verdad debería transformar la forma en que vives, porque si Dios preparó el universo contigo en mente, entonces tu vida es cualquier cosa menos aleatoria. No estás aquí por casualidad, estás aquí con cita divina. Jeremías 29:11 declara, «Sé los planes que tengo para ti». Y esos planes no comenzaron cuando naciste, comenzaron en la eternidad pasado. Eso significa que nada sobre ti es accidental. Su ubicación, su generación, sus regalos, incluso sus luchas. Todos son parte de un tapiz que Dios comenzó a tejer antes de la primera página de Génesis. Y cuando creó el mundo, no solo dio espacio para la vida, sino que te dejó espacio. Y aquí está la parte más hermosa. Dios no te necesitó, pero Él te eligió. No le faltaba algo hasta que aparecieras. Él está completo dentro de sí mismo. Pero fuera del desbordamiento de su amor, hizo espacio para tu historia en su narrativa eterna. Efesios 2:10 te llama la mano de obra de Dios, creada para buenas obras preparadas de antemano. Piensa en eso. Su llamado no es algo en lo que se encuentre, es algo que Dios precedió en tu línea de tiempo. Cada nombramiento divino, cada avance espiritual,
cada acto de obediencia. Todo es parte de un plan mayor que nunca fue una reacción, pero siempre una revelación. Es por eso que, incluso cuando la vida no tiene sentido, puedes confiar en el que la diseñó. Es posible que no vea la imagen completa, pero puede descansar en manos del artista que ha estado pintando su historia desde antes del tiempo, y esa verdad te da fuerza en las pruebas, la claridad de confusión y la alegría en la rendición, porque no estás trabajando para obtener la aceptación, estás viviendo de eso. El amor de Dios por ti no comenzó cuando te salvaron. Comenzó antes de que tuvieras aliento, y continuará, sin escaparate, a través de la eternidad. Entonces, la próxima vez que la duda se asuste, cuando te sientes perdido o no visto, recuerda esto. Te pensaban antes del comienzo. Fuiste planeado, perseguido y preparado para. Y si eso es cierto, entonces no hay nada que enfrentas ahora que Dios no ha explicado. No eres un accidente. Eres una idea divina que se convirtió en realidad. Y ahora, todo lo que Dios preparó antes de Génesis 1:1 está esperando que se desarrolle en tu vida. Si caminas por fe, anclado en la Biblia, confiar en Jesucristo y descansar en los brazos eternos de Dios. Ahora que has visto lo que Dios ya había preparado antes de Génesis 1:1, déjame preguntarte algo profundo. ¿Qué significa para ti sabiendo que ya estabas en el corazón de Dios antes de que comenzara el mundo? Deja tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber cómo este mensaje agitó tu espíritu. ¿Hubo un momento en este video que golpeó a casa para ti? Compártelo. Su testimonio podría alentar a alguien que esté buscando la verdad. Y escuche atentamente. Si este video trajo luz a su corazón, asegúrese de suscribirse y encender las notificaciones, porque recién estamos comenzando. Dios sigue revelando verdades que el enemigo ha tratado de esconderse, y no quieres perderte. Lo que viene después. No te vayas todavía. Toque el siguiente video que está en su pantalla en este momento, porque revela el único nombre de Dios que Satanás no puede soportar escuchar. Sacudirá tu espíritu y fortalecerá tu fe. Haga clic ahora. Dios te bendiga, esto es Marco, y te veré en la próxima revelación.